América Channel. Un gusto presentar al doctor Sergio Zuliski. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien. A mí me gustaría compartir una presentación, de modo que voy a hacerlo ya mismo. Díganme simplemente si se está viendo bien. ¿Se la ve bien? Hola. Por mi parte se ve bien, no sé si el resto, por favor, podría Está decirme. bien. Se ve perfecto. Perfecto. Sí. Bien, gracias Sergio por presentarme y yo les voy a hablar de comunicación no verbal desde una perspectiva científica, académica, tratando de hacerles un pequeño resumen de los principales orígenes que tiene la comunicación no verbal como ciencia. No me voy a extender demasiado, pero algunos puntos principales les voy a ir señalando. En primer lugar, tenemos que empezar por Darwin, Charles Darwin y su libro de 1872, La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Él propuso una serie de ideas y tesis acerca de el hecho de que tanto los seres humanos como muchas otras especies de animales compartimos una expresividad similar tanto en nuestro rostro como a través de nuestro cuerpo. La comunicación no verbal, eso es lo que estudia el significado de los mensajes que emitimos con el cuerpo. Y dentro del cuerpo el rostro es una de las partes fundamentales desde el punto de vista expresivo, porque a través del rostro se canalizan de manera genética, hoy en día lo sabemos, hay un programa genético de desencadenamiento de un grupo de emociones, de estados afectivos, que son los más básicos para toda la humanidad, que ponen en movimiento los músculos faciales para crear expresiones particulares. Bueno, arrancamos con Darwin. No es hoy en día necesario leerlo, a menos que uno tenga un interés muy profundo en este tema, pero sí es importante conocer qué es el origen científico de la disciplina de la comunicación no verbal, mi tema de especialización doctoral y sobre el que he escrito 3 libros y sobre el que dicto y dirijo la diplomatura correspondiente en la Universidad Austral. Lo primero que tenemos que comprender para entender nuestros patrones de comunicación no verbal es que los seres humanos somos primates y dentro de los primates somos simios y hay 5 especies de grandes simios. A ver, somos animales, el reino al que nos corresponde desde el punto de vista de la organización taxonómica del mundo biológico es el reino animal. Dentro del reino animal están los invertebrados y los vertebrados, obviamente somos vertebrados, es nuestro filum, nuestra clase son los mamíferos, nuestro orden es el de los primates, nuestra familia es la de los homínidos, nuestro género es Homo y la especie es Sapiens. Somos Homo sapiens, somos homínidos y somos primates. Y dentro de los primates somos una de las 5 especies de grandes simios. Acá les estoy mostrando obviamente a las otras 4. Los gorilas arriba a la derecha, arriba a la izquierda, arriba a la derecha los orangutanes, abajo a la derecha los chimpancés, que son quizás los que más conocidos nos resultan, y abajo a la izquierda a los bonobo, que es una especie menos conocida, pero sumamente interesante por motivos que les voy a contar si tenemos tiempo, pero les recomiendo que, en primer lugar, primera recomendación, que investiguen un poco en los bonobos, ya que tanto chimpancés como bonobos son las 2 especies más cercanas a nosotros
en términos genéticos compartimos más del 98% de los genes, y en términos sociales tenemos muchos aspectos en común. Y para entender la comunicación humana es muy importante entender la comunicación primate. Si tuviera que hacerles una recomendación básica es que estudien, le den importancia a cualquier conocimiento que puedan obtener, sea a través de documentales o algún libro, acerca de quiénes son el resto de los simios, quiénes son en el sentido de cómo se comportan socialmente, y van a encontrar que hay muchísimas correspondencias con nuestro propio comportamiento social. De hecho, la referencia que quería hacerle entre chimpancés y bonobos es que ambos representan dos tendencias desde el punto de vista del manejo social del poder, ya que los chimpancés son claramente patriarcales, podríamos decir, en términos que se utilizan hoy. Las tropas de chimpancés están gobernadas o están dirigidas por un macho alfa. No ocurre así entre los bonobos, especie en la cual la paridad entre las hembras y los machos es notable, e incluso hay muchos contextos en los cuales quienes dominan son las hembras. Por lo tanto, siendo dos especies que se separaron del tronco común de los primates posteriormente a la separación de los homínidos que van a dar lugar a los seres humanos, de la rama homínida que va a dar lugar a los seres humanos, hace 5 millones de años nos separamos del tronco común. Los chimpancés y los bonobos lo hicieron apenas 2,5 millones de años antes del presente, o sea, 2,5 millones de años después que nosotros. Al ser especies más modernas, en este sentido, las características que podemos observar en ellos tienen que haber estado presentes, esto es por uno de los principios de la selección natural, de la teoría de la evolución. Los comportamientos que están presentes en la actualidad en estas dos especies separadas posteriormente que nosotros del tronco común, tienen que estar en potencia en las especies que los precedieron. Por lo tanto, podemos pensar que en nuestra especie la dominancia social a partir del hombre o la dominancia social en manos de la mujer son dos posibilidades perfectamente lógicas desde el punto de vista evolutivo. Bien, por el lado de la especie humana propiamente dicha, me refiero al Homo sapiens, más allá de que seamos primates, más allá de que seamos una de las especies, de las 5 especies de grandes simios. Bien, la variabilidad biológica y cultural es enorme, sobre todo cultural. Biológicamente hay diferencias, pero estas finalmente han demostrado ser superficiales, aunque podría parecernos que somos realmente muy diferentes físicamente de otros pueblos que el propio. Esto es una característica superficial, ya que es mucho más lo que nos une como especie que lo que nos separa como cultura. Lamentablemente, eso no es suficientemente enfatizado ni suficientemente comprendido, pero una de las formas de enfatizarlo y comprenderlo es estudiando la expresión de las emociones en las diferentes culturas, ya que los estudios muestran que se trata de un universal que compartimos independientemente de la cultura y por lo tanto de la sociedad a la que pertenecemos. Y para darles una simple idea de lo similares que son o que pueden ser las expresiones de los primates no humanos y de los primates humanos, del Homo sapiens, simplemente comparen esta expresión fúrica chimpancé con una expresión fúrica humana. En ambos casos hay coincidencias muy notables, aparte de abrir la boca, cuyo sentido es la exhibición de los dientes caninos.
cuyo tamaño se ha reducido a lo largo de la evolución en nuestro linaje, pero aún así constituye la amenaza básica de descargar una mordida, de atacar con los dientes, nuestra primera y más fundamental arma biológica. La cualidad de concentración de la mirada también es otro aspecto que se verifica tanto en las presiones humanas como en las de los primates no humanos. Y fíjense que por otro lado todo lo contrario también es cierto, la similitud que existe entre la expresión primate de apaciguamiento y la sonrisa afiliativa de los seres humanos. La sonrisa es un área sumamente interesante para profundizar e investigar, de hecho es el tema de mi tesis doctoral. Me dediqué 6 años a estudiar la sonrisa humana desde varios aspectos. El principal, siendo una tesis en comunicación no verbal, han sido las diferencias morfológicas. Hay por lo menos 40 tipos de sonrisas diferentes que son capaces de expresar toda la gama de emociones y sentimientos de las que somos capaces los seres humanos. No hay una sonrisa única, ni muchísimo menos. Hay una enorme variedad. Yo trabajé sobre 19 expresiones diferentes específicas y me preocuparon sobre todo aquellas que pudieran estar indicando al contrario de lo que el sentido común puede decirnos, que la sonrisa es siempre una señal de bienestar, de alegría, una señal positiva, de buena predisposición, pues no lo es en lo más mínimo. Me refiero considerando las diferentes variantes de sonrisas en su conjunto. Hay algunas que sí, efectivamente, están relacionadas con el placer, la alegría, están relacionadas con el compartir, con el sentimiento de comunidad, el sentido de pertenencia a un grupo, pero hay otros tipos de sonrisas que implican un nivel de rivalidad interna al interior del propio grupo, entre individuos, que está relacionada con diferentes patologías, diferentes psicopatologías, desde el trastorno narcisista de la personalidad hasta la psicopatía o sociopatía. Pero esto es simplemente una ejemplificación para que puedan captar morfológicamente hasta qué punto algunas expresiones humanas y algunas expresiones del resto de los primates son similares, y no es porque sí que sean similares, sino porque evolucionaron con fines comunicacionales y muchos aspectos en común. Pero para darles un ejemplo concreto, voy a brindarles una cita del libro que les mostré anteriormente de Charles Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y él en este libro menciona, entre tantas otras observaciones que él realizó ya en aquella época sobre la comunicación no verbal animal y humana, que la hostilidad desdeñosa, como dice la cita, tanto como el menosprecio y la burla, pueden comunicarse a través de un sutil movimiento del labio superior que exhibe el diente canino de un lado del rostro. Este movimiento parece convertirse gradualmente en una sonrisa. Y aquí les pongo 2 ejemplos de lo que se refiere Darwin. El movimiento del labio superior, si lo pueden observar, no sé si pueden ver mi cursor también sobre la placa. ¿Pueden ver el cursor? ¿Pueden ver mi cursor? Eso no se logra apreciar el cursor. Sí, 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 se ve. ¿Se ve? ¿Algunos lo ven? En los dientes, están los dientes. Perfecto, perfecto. Lo que observamos es la activación de un músculo que se encuentra aquí donde estoy señalando con el cursor, al costado del puente nasal, que es el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Como ven, hay una profundización del surco nasolabial, que es este que estoy señalando, y de lo que se trata es de una expresión que es equivalente a un gruñido animal. Se trataría del gruñido humano, que es una señal inconsciente de advertencia,
no gruñimos voluntariamente, no lo hacemos con sonido tampoco, a menos que estemos haciendo una broma o queriendo ser muy explícitos en un contexto también entre personas conocidas, podemos llegar a imitar o fingir el sonido de gruñido, pero la forma de la boca es heredera del gruñido animal, ya que su objetivo es exhibir uno de los caninos. Y es una señal de advertencia en el sentido de que la persona se siente incómoda en dicha situación en que está siendo tomada la fotografía y está advirtiendo a los demás de que no quiere que se acerquen. Hay una faceta de la comunicación no verbal que aplica a la ciencia forense, a los métodos forenses de evaluación de la credibilidad de sospechosos y testigos. Yo soy profesor del Centro de Capacitación en Inteligencia y Criminalística de la Prefectura Naval de mi país. Es una de las cuestiones que enseño a los oficiales y suboficiales. El uso de indicios no verbales, como por ejemplo señales de apronte para la agresión. Esta podría ser podría ser una señal de apronte para la agresión, o bien simplemente la explicitación de que esa persona no desea que se siga, por ejemplo, profundizando sobre una determinada pregunta que le estemos formulando en ese momento, y por lo tanto constituye un indicio muy valioso de que si le molesta que le preguntemos acerca de algo y por eso responde haciendo el gesto que vemos en pantalla, es señal de que si el interés es forense, podríamos obtener información que nos resulte útil si insistimos preguntando sobre aquello que el otro no quiere. Puede ser que simplemente sea expresado de una manera directa o, como el propio Darwin observó, que se transforme en un disimulo, en una sonrisa encubridora. En la foto de la derecha podemos ver aún, aunque levemente, ya que la elevación de las comisuras ha ocultado parcialmente el gesto, pero aún así podemos observar cómo del lado derecho del rostro existe todavía el resabio de ese movimiento que lo elevó a la altura del diente canino. Siguiendo adelante históricamente, nos encontramos con el doctor Paul Ekman. El doctor Paul Ekman retomó a partir de la década de 1960 las tesis darwinianas, las tesis que Darwin había anunciado en su libro, a instancias de su director, un psicólogo norteamericano muy reconocido de su tiempo, Sylvan Tompkins. Lo que sucedía era que en esa época había dos corrientes dentro de las ciencias sociales, una que sostenía que la expresión de las emociones y la expresión corporal en general, o sea, el lenguaje del cuerpo, la comunicación no verbal en general, era particular para cada cultura, o sea, cada cultura tenía la propia y no eran comparables ni asimilables unas a las otras, y que las emociones eran particulares de cada cultura, y lo que Darwin había propuesto en su momento acerca de la universalidad de ciertas expresiones que también compartíamos con otras especies de primates y otras especies de mamíferos también. Bueno, esta idea fue explorada a instancias de su mentor por el doctor Paul Ekman, quien en la foto lo vemos en uno de sus viajes a Nueva Guinea a estudiar las expresiones faciales de una tribu, los Forey, que vivían de manera aislada. Hoy ya no es el caso, pero en aquel momento todavía habían tenido un escasísimo contacto con las sociedades occidentales, salvo a través de una misión religiosa que les daba ropa, o sea, les regalaba ropa, los empezaba a transformar a la cultura occidental a partir de regalar
regalarles ropa con la cual se empezaban a vestir en la forma de Occidente y no en la forma tradicional de la tribu. Pero ese era el único contacto que habían tenido, no habían visto nunca una fotografía, menos una película, y ni siquiera una revista, papel impreso, no sabían lo que era una fotografía, de modo que era una cultura que estaba, una cultura ágrafa, sin escritura, por supuesto, de tradición oral, que estaba en condiciones de ser estudiada para poder hacer una comparación respecto de si sus interpretaciones acerca de las expresiones faciales de emoción eran coincidentes o no con las que los sujetos occidentales, en una diversidad de países, entre los que estuvo Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, en un viaje realizado por el doctor Paul Ekman y su colega Wallace, compañero de investigaciones Wallace Friesen. Bien, si encontraba que había coincidencias entre una tribu que había vivido aislada hasta ese momento, la década del 60, con las formas de interpretar las expresiones faciales de emoción de los occidentales, era un argumento más para sostener la universalidad de la expresión facial, por lo menos de un conjunto de emociones específica que recibe actualmente el nombre de emociones básicas o son fenómenos afectivos básicos, porque de hecho hay alguna discusión acerca de la terminología utilizada para nombrar estas emociones, que son 7, sorpresa, alegría, tristeza, temor, ira, asco y desprecio. Respecto del desprecio, hoy está considerado un sentimiento y no una emoción. Dentro del campo de la comunicación no verbal hay distinciones que son muy claras y que están ayudando a la evolución de inclusive la psicología clínica, en el sentido de proponer un diccionario que pueda ser utilizado por diferentes disciplinas y que tiene como base una precisión proveniente de la observación y la experimentación biológica y tomada a partir no solo de declaraciones verbales, sino de observaciones de comportamientos no verbales, que hacen que términos como emoción, estado de ánimo, actitud o sentimiento tengan en la actualidad significados muy precisos dentro del campo, como les decía, de la comunicación no verbal, pero que están empezando a ser tomados también por los psicólogos que investigan más allá de la expresión corporal, qué son las emociones, qué son los sentimientos, qué son las actitudes, cómo se entrelazan entre sí, cómo interactúan estos sistemas afectivos básicos de los seres humanos y cuáles son sus raíces evolutivas, ya que la cuestión de la evolución para la comunicación humana es probablemente el elemento más importante a considerar. Si bien sin duda somos seres de cultura, también es una realidad no menos importante que somos seres biológicos. Y por lo tanto, en tanto animales, lo biológico es un aspecto que no puede soslayarse. El doctor Ekman, su obra más importante, puede resumirse de estos dos trabajos. Por un lado, en su libro de 2003, Emotions Revealed, para el cual hay una traducción en español, pueden buscarlo como El rostro de las emociones. El doctor Ekman resume 50 años de estudios sobre expresividad facial e emocional, y es verdaderamente un texto que les va a dar muchísima información e inclusive quizás un poco de sabiduría en términos de cómo la comprensión de cómo se expresan las emociones, estas las más básicas, las que mencioné, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el temor, la ira, el asco y el desprecio, cómo se expresan a través del rostro de todos los seres humanos de manera universal, independiente a la cultura y la sociedad a la que pertenece. Bien, nos van a dar un insight, nos van a dar un ingreso a la reflexión profunda acerca de cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, la inteligencia social, también en términos de
cómo incorporar, cómo integrar una capacidad acrecentada de observación e interpretación de los gestos de las demás personas a una estrategia que incluya lo verbal, la dimensión verbal de la comunicación, y donde a partir de observar las emociones no declaradas por parte de aquellos con quienes estamos interactuando, podamos aplicar estrategias de intervención sobre eso que los demás sienten y no nos dicen, que pueda ayudarlos precisamente a tomar conciencia, quizás si no habían percibido, no se habían dado cuenta de qué era lo que verdaderamente estaban sintiendo más allá de lo que pudieran estar diciéndonos, y de esa manera lograr una apertura en términos de nuestra voluntad o intención empática. Esto es para ponerle simplemente uno de los ejemplos que uno puede dar acerca de lo que uno obtiene del estudio de la comunicación no verbal, y en especial del estudio de la percepción e interpretación de las expresiones correspondientes a este grupo de emociones que ya he mencionado. Pero más allá de lo que leemos en el otro, que sería nuestra capacidad para la sensibilidad no verbal, para ser sensibles a lo que los demás nos expresan sin palabras, también está la dimensión de la expresividad no verbal, es decir, nuestra propia capacidad de poner en escena aquellas, si no emociones, por lo menos actitudes. Quiero decir, podemos resonar o no resonar con el otro, eso depende de muchas cuestiones, de la cercanía, de la intimidad que tengamos. Y no es necesario que uno sienta lo que siente el otro para comprender cuál es la manera correcta de comportarse. Por ejemplo, y ha sido mencionado en las charlas anteriores, la cuestión de un pedido de ayuda. Quizás ese pedido de ayuda no sea verbalizado y provenga simplemente de unas cejas tristes, de una expresión facial de tristeza que, si no estábamos atentos previamente, no habíamos aprendido a decodificarla con anterioridad, se nos podría pasar por alto sin que podamos darnos cuenta de ello. Pero si aprendemos sobre comunicación no verbal y aprendemos a detectar lo expresado con el rostro y el cuerpo y no verbalizado, podemos intervenir verbalmente y proponerle al otro que nos diga qué le pasa, con una estrategia del orden de sí, lo que dijiste está bien, yo lo entiendo, pero no podrá ser que además sientas algo diferente a eso que me dijiste, porque a mí me ha quedado la sensación de que hay algo que quizás pudieras o quisieras decirme respecto de lo que sentiste con esa otra persona y por algún motivo no me lo estás diciendo. En primer lugar, te aseguro que lo que sea que me digas va a estar bien, etcétera, etcétera. O sea, utilizar una estrategia no invasiva, simplemente la propuesta de que el otro se sienta legitimado en lo que sea, lo que fuese que haya sentido, y que a partir de nuestra actitud abierta esté dispuesto a hablarnos de ello un poco más, o hablarnos de ello con mayor conciencia y sinceridad. Por otro lado, los estudios del Dr. Paul Ekman dieron lugar a lo que recibe el nombre de Facial Action Coding System, que es un modelo de codificación de los movimientos musculares del rostro, cuya asociación, el movimiento de ciertos músculos asociados, producen en conjunto la expresión prototípica de cada una de estas emociones mencionadas: sorpresa, alegría, tristeza, temor, ira, asco y desprecio. Cada una de estos fenómenos afectivos responde a un programa genético de desencadenamiento que, además de producir respuestas fisiológicas relacionadas con
el ritmo cardíaco, respiratorio y la secreción endógena de distintas hormonas, por ejemplo, la adrenalina, la ira, bien, o el cortisol en la tristeza prolongada, por ejemplo, o en el temor. Bien, además de responder corporalmente ante eventos que evolutivamente han sido fundamentales en nuestra experiencia emocional, también en el nivel comunicacional, estos eventos producen expresiones faciales específicas, eventos que provocan obviamente sensaciones internas, que son evaluadas de manera automática por los circuitos cerebrales que están asociados con nuestra percepción directa, nuestra percepción visual del rostro de las demás personas, y esa evaluación automática produce estas reacciones de las cuales les estoy hablando y que incluyen una expresión facial prototípica. Bien, de todo esto nos habla el doctor Ekman en El rostro de las emociones, Emotions Revealed, que es el resultado de 50 años de investigación, lo mismo que en el Facial Action Coding System, que en la actualidad es el modelo que se utiliza en la industria cinematográfica de la animación computarizada para darle vida emocional a los personajes. Y esto lo podemos ver como un ejemplo en la película Intensamente, que tiene mucho de la teoría del Dr. Ekman en su base. Al final de la película aparece el reconocimiento al Dr. Ekman por sus aportes, pero desde 1991 con Toy Story 1, que ha sido la primera película que ha sido diseñada en base al sistema Facial Action Coding System para la encodificación de emociones específicas en los personajes animados, es el estándar de la industria. Bien, el otro producto cultural derivado del trabajo del Dr. Ekman a partir de una de sus líneas de investigación, que ha sido la detección del engaño, y como muchos de ustedes habrán llegado a conocer, aunque esto fue ya en el 2009, ya hace 10 años, 11 años, Lie to Me, la serie Lie to Me, pero quizás algunos de ustedes hayan podido verla posteriormente o no eran demasiado chicos en aquel momento. Bien, hubo una serie que se llamó Lie to Me, que tuvo 3 temporadas, 2009, 2010, 2011, donde el Dr. Ekman, colaborando con la producción de Fox, que fue la empresa creadora de la serie, tomó como tema la detección del engaño o la evaluación de la credibilidad a partir de los gestos, del comportamiento no verbal, y bueno, el actor principal de la serie fue Tim Roth, quien aparece en la fotografía. Si intentamos decodificar las expresiones faciales de ambos, si con el conocimiento adecuado llegarían ustedes también a la conclusión, y quizás por intuición puedan llegar a ella perfectamente, de que no se llevaron nada bien. Tuvieron una pésima relación a lo largo de las 3 temporadas. Bueno, la interna en este momento no tiene importancia, yo la conozco, pero hubo un viraje, simplemente para decirlo, de la serie, de un contenido científico bastante importante, aunque con las licencias propias de ser una serie de televisión, a ir ese contenido científico asesorado por el Dr. Ekman diluyéndose a lo largo de la segunda y tercera temporada hasta quedar en prácticamente en nada, y esto a instancias, entre otros, del mismo protagonista de la serie, quien decía que el público estaba interesado en verlo a él y no en entender por qué una persona podía sonreír de una manera u otra y qué podía significar eso. En fin, los genios del marketing de la empresa siguieron por ese camino y a los 3 años no hubo más serie, ya que quienes seguían la serie eran precisamente aquellos a quienes les interesaban las referencias más científicas.
Pero metámonos ahora un poco dentro de lo que es una ejemplificación de la expresión facial de las emociones o estados afectivos más básicos de los seres humanos. Por un lado tenemos la sorpresa, como todos habrán adivinado en esta expresión, y las características de la sorpresa, voy a pasarlo todo muy rápidamente porque es simplemente una introducción, es que las cejas se elevan en forma arqueada, pero si ustedes observan con detenimiento van a ver que los párpados no están tensos, sino relajados, de manera tal que la actividad de los músculos orbicularis oculi no es contractiva, no se contraen los músculos, se mantienen en estado neutro, y eso da lugar a que la apertura ocular sea exactamente la misma que la del diámetro del círculo del iris. Es decir, observamos la esclerótica del ojo a ambos lados del iris, pero no observamos, como sí van a ver que en otra expresión se observa, el blanco del ojo por encima del iris, lo cual es una señal sumamente importante para distinguir la sorpresa de esa otra emoción a la que vamos a llegar en pocos segundos. Lo otro que quiero decir acerca de esta expresión es que se produce una relajación súbita de los músculos maceteros que sostienen la mandíbula inferior, y la boca se abre precisamente por esta relajación súbita de la mandíbula, provocada por la percepción de un evento que no estaba previsto, es decir, por algo que la persona no podía adivinar ni presuponer, no estaba en su menú de alternativas que ocurriera. La sorpresa es una emoción neutra. Inmediatamente después de experimentarla, evaluamos aquello que nos sorprendió como positivo o como negativo. Lo evaluamos en términos de si vale o no la pena investigar un poco más acerca de ello que nos sorprendió, es decir, si se activó o no nuestro instinto exploratorio. Bien, esto respecto de la emoción de la sorpresa, pero dijimos que también después venía la alegría, que la dejé para el final porque requiere algunas requiere algunas especificaciones y que les muestre algunas expresiones particulares. Por eso no la estoy mostrando en este orden de sorpresa, alegría, tristeza, temor, ira, asco y desprecio, que conforma la sigla SATIAD, que es fácil de recordar, y de esa manera uno no se olvida de cuáles son estos 7 fenómenos emocionales, afectivos básicos de los seres humanos. Y también, por otro lado, porque la ira, el asco y el desprecio están asociados entre sí, porque son expresiones relacionadas con el rechazo interpersonal, con el rechazo del otro o de una idea, de manera tal que en sí mismos forman una unidad. Sorpresa al principio y desprecio al final, porque son los dos fenómenos afectivos sobre los que mayor discusión existe en los entornos académicos acerca de su correspondencia o no al panteón de las emociones básicas. Hoy en día claramente el consenso científico se inclina a colocar al desprecio dentro de los sentimientos humanos y no la considera una emoción per se, ya que las emociones son fenómenos fugaces. Si se mantiene la misma experiencia, vamos a experimentar las mismas emociones una y otra vez, y eso va a dar lugar a un estado de ánimo. Si ciertas emociones se combinan entre sí, formando un patrón, y de manera alternada, pero a lo largo del tiempo, siempre en conexión, vamos a obtener sentimientos que están mediados respecto de las emociones por actitudes, es decir, por predisposiciones cognitivas acerca de las demás personas. De modo que estos 3 sistemas, emociones, actitudes y sentimientos, están asociados entre sí dentro de el amplio campo de la afectividad, de los sistemas afectivos humanos que rigen nuestra vida interior, y que a través de los cuales son tan importantes para nuestras tomas de
nuestra toma de decisiones, etcétera. Hay quienes dicen con mucha claridad que no somos seres racionales que tienen emociones, sino que somos seres emocionales que tienen capacidad de razonar, y es un punto de vista muy diferente. Somos claramente culturales y en ese sentido animales simbólicos, y todo lo que es cognitivo tiene una potencia y un lugar predominante dentro de la vida humana, pero como seres biológicos, como primates, respondemos también a cierto tipo de eventos que nos generan emociones, y esas emociones controlan nuestras vidas mucho más de lo que muchas veces quisiéramos. En este caso, por ejemplo, algo que no nos gusta que nos suceda es experimentar tristeza, como vemos en la imagen de la persona, la fotografía de la persona de la izquierda. Se trata, el contexto lo conozco, por de donde tomé la fotografía, del testigo de la entrada de las tropas nazis en París. Observen, lo que quiero que observen en la expresión de tristeza es la forma oblicua que adoptan las cejas. Las cejas, los extremos internos de las cejas se elevan y se acercan entre sí. También podemos ver esa misma configuración en el rostro de Messi, por supuesto, ante algo incomparablemente trivial respecto de lo anterior, pero que aún así genera tristeza o el intento de manipulación a través de la tristeza, ya que la tristeza está relacionada con la pérdida. Supongamos que en el caso de Messi el árbitro cobró en su contra. Su expresión de tristeza, en lugar de ira, que hubiera sido lo más coherente que experimentara ante un fallo injusto, ante una injusticia, tiene que ver con la posibilidad de influirlo para que la próxima vez que deba cobrar, si la situación es suficientemente ambigua, decida hacerlo a favor de Messi. De modo que a lo que iba es que la expresión de la tristeza, y como la del resto de las emociones, puede ser motivada por distintas razones, entre las cuales incluso puede existir el deseo de influenciar y hasta de manipular el pensamiento, el sentimiento y las acciones ajenas. Estamos frente a expresiones de temor, y aquí es donde yo quería marcarles la claridad con la que la esclerótica del ojo se ve por encima del iris. En el caso de la foto de la derecha, se trata de un experimento en el cual estas dos mujeres se encontraban esperando en un cuarto pequeño, y los investigadores introdujeron una falsa rata, no una rata viva, un muñeco que simulaba ser una rata robótica, que se movía y produjo esta expresión donde la sorpresa estar presente, por supuesto, porque era algo completamente inesperado, pero inmediatamente la situación es evaluada como peligrosa, productora de sensaciones de amenaza, y observamos la esclerótica del ojo por encima del iris. Lo mismo en la persona de la foto de la izquierda, ya que se encontraba en una plataforma y pierde el equilibrio, una plataforma móvil y pierde el equilibrio. Observamos cómo las cejas en este caso sí adoptan la forma recta, que es la más característica de la emoción del temor, y las comisuras de la boca se extienden hacia el costado o hacia abajo y el costado, que también es una de las formas típicas que adquiere la expresión del temor en los seres humanos. Acá estamos pasando ya a dos expresiones relacionadas con la emoción de la ira. Lo más importante en la emoción de la ira es la forma oblicua también de las cejas, pero en este caso con sus extremos internos descendiendo y acercándose entre sí, formando una V corta. En ambos casos vemos lo mismo. Ahora, en la foto de la derecha es una expresión iracunda de boca abierta, y en la expresión, sería para ustedes, sí, dije bien, de la derecha, y en la izquierda, la de Ronaldo, observamos que la boca
los labios se aprietan y la parte roja que normalmente está visible de los labios se vuelca hacia adentro y prácticamente desaparece. Hay también un elemento de escepticismo, desconfianza en la dirección de la mirada y también en este surco que estoy señalando con el cursor, ya que refiere a la activación de otro músculo, que es el buccinador, cuya activación está relacionada con el desprecio. También observamos que el músculo mentalis está fuertemente contraído. Toda esta contracción del el orbicularis oris, el músculo que va todo por debajo de la boca, digámoslo así, de manera simple, más la contracción del mentalis, más la contracción del buccinador, implican un esfuerzo que la persona está realizando, un mecanismo de autocontrol emocional para no llegar a la descarga agresiva, dado que lo evalúa como contraproducente para sí mismo en esa situación. En el caso de la persona de la derecha, observamos otra de las formas en que tradicionalmente se expresa la ira, que es en el adelantamiento de la mandíbula inferior, cuyo objetivo es, como ya hemos mencionado antes, su objetivo primate en el resto de las especies de primate es llamar la atención sobre el largo de los colmillos inferiores, de los dientes caninos inferiores. Aunque los seres humanos hemos perdido esa dimensión en nuestros colmillos, en nuestros dientes caninos, la dimensión que existe en los demás primates, aún adelantamos la mandíbula como un gesto resabio de nuestra evolución para señalar un apronte o una amenaza que podría terminar en la descarga de una mordida. La mano sobre la cabeza es una forma también de ayudarse a mantenerse bajo control, e implica básicamente otra emoción que se funde con la de la ira, que es la decepción. Bien, el asco es muy fácil de distinguir, ya que implica la profundización de los surcos nasolabiales, como vemos aquí, por la activación de precisamente el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, que se encuentra en ambos lados del rostro. Y en algunos casos, en muchos casos, cuanto más intensa la emoción, esa contracción va a producir la aparición de arrugas muy notables en el puente nasal. No es el caso en estos rostros jóvenes, y dada la intensidad de la emoción, que es menor, no se observan esas arrugas, pero en muchos casos se llegan a observar. Lo importante es poder detectarlo igual, se vean o no las arrugas, y esto se logra a partir de prestar atención a los surcos nasolabiales, si se han profundizado o no. Llegamos finalmente a la emoción de desprecio, donde lo que observamos es lo que les contaba antes, este surco al costado de la comisura, porque en la comisura lo que está teniendo lugar es la actividad contractiva en el músculo buccinador que produce este hoyuelo, esta depresión, que es la característica expresión del desprecio, que también es utilizada para emitir mensajes de desconfianza, emitir mensajes de escepticismo. Bien, para enunciar de una manera sutil que uno no cree una palabra de lo que el otro podría estar diciéndonos en ese momento. Este desprecio puede ser unilateral, como vimos en la foto anterior, en un solo lado del rostro o en ambos lados del rostro, y será una expresión de desprecio o de escepticismo bilateral. Finalmente llegamos a las sonrisas, y si vamos a hablar de un sonreidor increíble desde el punto de vista de su capacidad de encodificar expresiones que muy pocas personas, excepto por motivos ideológicos, podrían considerar que no son genuinas, que no nos hablan de un estado interno de bienestar y de una actitud de una enorme autoconfianza, y también incluso desde el punto de vista interaccional, una expresión que no rechaza al otro, sino que
promueve la posibilidad de que el otro pueda acercarse. Las arrugas que vemos aquí al costado no se deben de la nariz, no se deben al disgusto o al asco, sino que son parte de una expresión facial habitual en Obama, que es precisamente utilizar el mohín como un gesto de ternura, como lo que se suele realizar al nivel del fruncimiento de la piel del puente de la nariz, cuando uno acerca mucho su rostro al de un bebé para hacer vocalizaciones lúdicas y tratar de hacerlo reír. Uno recurre al mohín, que es un gesto de ternura. Pero más allá de esta aclaración, como ven, la contracción de las mejillas es muy fuerte debido a la contracción de los músculos orbiculares, que además producen patas de gallo, o sea, estos pliegues radiales al costado de los ojos, y las comisuras se elevan en forma oblicua, exhibiendo, dejando ver en este caso toda la fila superior de dientes, más parte de la fila inferior, e incluso la encía superior, todas señales difíciles de reproducir de una manera que realmente los demás puedan pensar que es genuina si uno intenta fingirlo. Las sonrisas fingidas suelen aparecer como muy forzadas, como actuadas, como parte de una fachada que la persona quiere imponer frente a la visión de los demás. No es el caso de Barack Obama, en quien sus sonrisas, bueno, en fin, no hay señales de que no fuesen genuinas. Ahora, ¿cuáles son las intenciones que puede tener una persona que puede sonreír incluso de manera genuina, siendo interpretada en función de los valores positivos que esta sonrisa transmite? Bueno, no necesariamente el caso es que la persona que tiene esta habilidad tenga intenciones positivas. También tenemos que mencionar la hipótesis del camaleón, es decir, la de aquellas personas que son capaces de producir señales de emoción genuinas, pueden ser de alegría como pueden ser de tristeza, o sea, señales faciales de emoción, expresiones faciales que nos hacen creer que eso que están sintiendo es genuino cuando no es el caso, y lo hacen con el fin de manipularnos. Por lo tanto, debemos estar atentos. Y por supuesto que para poder estar realmente atentos deberíamos estudiar bastante, mucho, durante bastante tiempo, mucho. Esto que estoy simplemente mostrándoselos como una ejemplificación, ya que existen muchísimas variantes, como por ejemplo, si tenemos que analizar estas otras dos sonrisas, todos tenemos el condicionamiento de interpretar como sonrisas los movimientos en los cuales las comisuras de los labios se elevan. Tenemos ese condicionamiento evolutivo y sin embargo no hemos aprendido, la cultura no nos ha enseñado a distinguir entre sus variantes. Si ustedes tuvieran que quizás sean capaces de distinguir que en estas dos expresiones que les estoy mostrando, el elemento del placer o el disfrute podría estar presente, pero si uno piensa en términos intencionales, ¿qué puede descubrir acerca de lo que está ocurriendo en el interior de la persona? Bien, en primer lugar, si observamos la mirada, se trata de, en ambos casos, de miradas sumamente frías, las vamos a llamar miradas predadoras, son típicas de las personas que que son maníacas, como rasgo de su personalidad, e incluso pueden estar relacionadas en algunos casos, si forman un patrón habitual de comportamiento, con algún rasgo de falta de empatía, de falta de resonancia emocional con el otro, que está en la base de el narcisismo y la psicopatía en términos de comportamientos cuyo objetivo, cuya intención es sacar provecho del relacionamiento con los demás. Y por lo tanto son dos tipos de sonrisas
dos tipos de expresiones a los cuales debemos estar muy atentos para estar protegidos respecto de aquellos que puedan tener malas intenciones y se hacen los amigos. Bien, en el caso del actor Charlie Sheen, de la foto de la izquierda, observamos que hay tensión en sus labios y el labio superior se vuelca parcialmente hacia adentro, hacia el interior de la boca. Hay también una asimetría en la elevación de las comisuras. La comisura izquierda está más elevada que la derecha. Toda esa irregularidad forma parte de un patrón que ubica esta sonrisa dentro del universo de las expresiones llamadas por el doctor Paul Ekman sonrisas sádicas, o sea, sonrisas del disfrute de la ira, y cuando alguien disfruta de la ira es más probable que pueda realizar acciones violentas contra los estímulos que le provocan dicha ira, que si alguien se siente, por ejemplo, triste debido a que se enojó. Hay personas que experimentan como emoción secundaria principalmente la tristeza después de haberse enojado, o al mismo tiempo que están experimentando enojo, y hay otras, en cambio, que comienzan a disfrutarlo. La misma persona puede experimentar alternativamente el placer o la tristeza respecto de su enojo, según quien sea aquel con quien está interactuando. De todas maneras, cuando es un patrón, o sea, cuando hablamos de personas que disfrutan de su ira de manera habitual, regular, y es la forma en que se manifiestan con mayor frecuencia, ahí sí tenemos que tener sin ninguna duda mucho cuidado. En el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, lo que observamos es un tipo de sonrisa que el doctor Ekman llama sonrisa de guasón. Y todos ustedes pueden, ahora que le he mencionado, y quizás desde antes cuando lo vieron, asociar esta expresión al personaje de la saga de Batman, el Guasón. El Guasón básicamente es un burlón. Es una persona que su estrategia, su dinámica de interrelación social es el sentirse superior al resto, y él internamente sentir que esa superioridad está basada en la inadecuación o alguna falta intrínseca o estructural de la otra persona, o sea que la otra persona es fundamentalmente menos que quien se sonríe de manera guasónica, y es también un predictor de un comportamiento abusivo, ya que la burla es parte del bullying. Y por lo tanto, si es un patrón en el comportamiento de alguien, esa persona sin duda no es buena compañía. Finalmente voy a hacerles una pequeñísima introducción a este autor, del quien pueden buscar, bueno, de Ekman también, por supuesto, pueden buscar en internet, hay videos, muchos, la mayoría está en inglés, pero hay algunos que están subtitulados. Ustedes pueden aprovechar instructivamente todo lo que encuentren, tanto sobre Ekman como del doctor Peter Collett. El doctor Peter Collett es un psicólogo inglés, discípulo de un gran maestro tiene 93 años, el doctor Desmond Morris, autor de más de 50 libros, que toca muchos temas, además de la comunicación no verbal, pero uno de los primeros estudiosos de la comunicación no verbal, y el doctor Peter Collett, como discípulo y continuador de su obra, llevó adelante un trabajo en el cual se concentró en aquellos pequeños gestos que normalmente dejamos pasar de largo, ni siquiera atendemos, hasta no percibimos, porque son muy fugaces o porque no estamos acostumbrados a asignarles un significado. Dice, una razón por la que somos tan ciegos a los gestos delatores de emociones ocultas, gestos delatores de intenciones no declaradas, es que parecen tan pequeños e insignificantes. De hecho, a menudo son las acciones más diminutas e imperceptibles, dice el doctor Peter Collett, las que proveen las claves acerca de los pensamientos y la personalidad de la gente.
Y acá tenemos un par de ejemplos. En este debate entre Trump y Hillary Clinton, vemos que mientras Trump habla y luego de realizar un gesto, un acto no verbal bucal relacionado con la decepción y el menosprecio, la desestimación, en paralelo, Hillary Clinton primero cierra sus fosas nasales y luego frota la base de su nariz con su dedo índice. Cerrar el conducto olfativo es precisamente un indicador de que algo simbólicamente, representacionalmente huele mal, o sea, no está de acuerdo con lo que está diciendo Trump, obviamente, pero lo manifiesta, más allá de que es obvio que su postura política es antitética a la de Trump, lo manifiesta de manera inconsciente a través de ocluir el canal olfativo y luego frotarse la base de la nariz en un gesto, en un acto no verbal equivalente a un no simbólico, ya que replica el movimiento hacia los lados de la cabeza. Sin mover la cabeza, solo con el dedo replica esa orientación del movimiento hacia ambos lados, la cual está asociada a decir que no. Vemos de nuevo en una situación similar a Hillary Clinton respirando en forma profunda, lo cual es un acto no verbal de paciencia, o sea, de autocontención, o mejor dicho, de paciencia no en el sentido de tenerla, sino en el sentido de, en todo caso, tenerla colmada, y por lo tanto requiere más oxígeno para soportar la situación y respira profundamente y luego realiza el acto de sacudirse su hombro como liberándose de una pelusa o suciedad que, como podemos ver, es totalmente inexistente. Este acto está directamente relacionado con un comportamiento primate que es el del acicalamiento, o sea, el recurrir a revisarse el propio pelaje en situaciones en las que se está experimentando un nivel de estrés superior al normal, como una forma de distraerse, de desviar la atención de aquello que los preocupa. En el caso del resto de los primates, el merodeo de un predador, como podría ser un leopardo, o situaciones en las cuales se está por producir un cambio de jerarquía dentro de la tropa, dentro del grupo, y esos son momentos de gran estrés para todos los primates, incluyéndonos a nosotros, a los seres humanos, y en el caso del resto de los primates, como lo hacemos los seres humanos cuando experimentamos altos niveles de estrés, podríamos recurrir, como en este caso, entre otras posibilidades, a un acto de acicalamiento, es decir, de limpieza del propio pelaje como acción autodistractiva. También podría ocurrir que lo que estemos escuchando nos cueste mucho escuchar y podamos recurrir ya no a la oclusión, como en el caso de Clinton que veíamos anteriormente, de el canal olfativo como síntoma de que algo huele mal, sino en este caso de algo que resulta difícil escuchar, difícil de procesar en términos de las palabras implicadas en lo que acaba de decirse o en lo que la propia persona está diciendo, más allá de lo que acaba de escuchar, le cuesta escucharse a sí mismo diciendo lo que está diciendo. Estos son ejemplos de estos pequeños gestos delatores que hablan de lo que verdaderamente estamos sintiendo, por supuesto que de manera hipotética, ya que los gestos no solo están relacionados con nuestra vida interior más profunda, sino también los actos no verbales se relacionan con nuestros procesos internos, cognitivos y emocionales, que pueden ser también muy superficiales, en el sentido de que no estén relacionados y no revelen información que es realmente importante para nuestras vidas, sino que simplemente constituya alguna especie de ruido en términos de que algo se nos cruza por la mente que no tiene que ver con la situación que está teniendo lugar, y eso provoca una reacción que podría desde afuera ser vista e interpretada como importante y no necesariamente siempre lo es. Por eso la estrategia de integración de lo que percibimos de manera no verbal y nuestra capacidad de intervenir verbalmente con las preguntas adecuadas
para aclarar una determinada situación es absolutamente fundamental dentro del campo de la comunicación verbal y no verbal integrada, y no simplemente seguir una especie de recetario como lamentablemente muchos divulgadores no científicos realizan, de asociar en forma demasiado directa un acto no verbal con un significado exclusivo, y eso lleva a mayores malos entendidos que a un conocimiento operativo que nos ayude a tener mejores relaciones, sino que hasta puede llevar a desarrollar estilos invasivos y poco contemplativos de la intimidad que debe ser respetada respecto del mundo interno del otro, en cuestiones tales como tener la capacidad de leerlo en función de sus gestos, de sus actos no verbales, y de creer que por ese ejercicio ya comprendimos todo acerca de la otra persona. Eso sería realmente grave. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una consulta. Claro. Por parte del público. A ver, en un segundo. Perdón, ¿se me escuchó bien todo? Sí, perfecto. Okay. Ahora sí. Hola. Hola, Sergio. Sí. Tenía una consulta para hacerte. Quería más o menos hacer una introducción de lo que estoy trabajando yo. Me queda un año para recibir un maestro y tengo que hacer un ensayo sobre el tema de establecer límites, de marcar los límites de manera asertiva. Okay. Y me ha ocurrido, porque hace tiempo que estoy estudiando con Nicolás el tema de la comunicación no verbal, y por ahora los libros que voy leyendo es uno tuyo de la comunicación no verbal y otro de Joe Navarro. Me gustaría saber si hay algún contenido más vinculado capaz que al docente. Aparte de esto, le puede servir a la gente capaz que es padre, ¿no? De poner límites y cómo usar el lenguaje no verbal para que sea una ventaja y no una desventaja. Bueno, en primer lugar lo que te diría es que investigues lo que podés encontrar en internet respecto de comunicación no verbal y actividad docente. Hay algunas cosas ya en castellano, obviamente la mayoría de la bibliografía está en inglés, pero más allá de este consejo de que busques la bibliografía que relaciona los temas que más te interesan, respecto de la pregunta específica que me haces, creo que la respuesta más apropiada es la de asegurarte de no estar enviando en forma simultánea dos mensajes contradictorios. Es decir, que por un lado tu tono de voz pueda indicar esa intención de poner límites, y por otro lado tu expresividad facial está indicando que consideras la transgresión que quieres limitar, el comportamiento sobre el que quieres poner límite, como algo que al mismo tiempo te resulta divertido o gracioso. Entonces, lo más importante es que haya congruencia, que haya coherencia entre el canal verbal y el no verbal. Que no se te escape un mensaje incongruente donde lo no verbal no coincide con lo que estás diciendo a nivel verbal. Muchas gracias. Ronald Mendoza quería participar, estaba levantando la mano. Sí, es que un segundo, por favor. ¿No? Ya. Otra consulta que nos hacen es, ¿el programa de reconocimiento facial que se usa en los casinos está basado en los estudios del Dr. Ekman?
seguramente sí, quizás tengan alguna variante, pero la base fue la creada por el doctor Ekman. Sí, sí, totalmente. Tiene esa aplicación como tiene muchas otras en control de aeropuertos o en neuromarketing, o como ya les mencioné, en el diseño de el estándar de la industria cinematográfica de la animación computarizada y realidad virtual, etcétera. Sí, el fundamento es el fax del doctor Ekman pasado a modelos de software que tienen la capacidad de leer, entre comillas, los movimientos musculares del rostro asociados a las distintas emociones. Sin embargo, ninguno de esos programas tiene un nivel de asertividad de más del 65%. Todavía son muy débiles en función de que son muy primitivos, dado que, bueno, un ser humano puede interpretar más allá de los datos puramente biométricos, digamos, de la distancia a la cual se ha trasladado la comisura de la boca en el rostro, si ha habido un movimiento o no ha habido movimiento. Es mucho más compleja la interpretación real y eso los softwares que existen actualmente todavía no saben cómo ir más allá de una lectura lineal que por supuesto es incompleta y que por supuesto cuando se trata de una mezcla de emociones es muy difícil de... el software no lo lee, no distingue incluso si ese movimiento muscular que detectó en el rostro es producto de una emoción o es producto del habla, o sea, es producto del movimiento de la boca al pronunciar una palabra. Así que todavía hay mucho desarrollo, pero sí, sí está basado en el trabajo de Ekman y hay otros científicos actuales que siguen trabajando sobre la misma cuestión, pero todavía es bastante incipiente. Perfecto. Otra consulta es si es que podría hablar un poquitito sobre los libros que ha escrito. Bueno, con gusto. He escrito 3 libros, tengo 2 más que no he terminado aún, pero que están en marcha, o sea, están avanzados, no están en marcha en este momento preciso, no estoy escribiendo, pero mis 3 libros anteriores, que sí están publicados, más allá de los 2 que tengo que terminar, son, por un lado, comunicación no verbal, por otro lado, Detective de Sonrisas, y por otro lado, Las Caras de la Mentira, que es un trabajo más periodístico sobre los políticos argentinos. Distintas situaciones que se han dado a lo largo de los últimos 10 años que he analizado, y los personajes fundamentales de la política, y cómo aplicar este conocimiento al análisis del discurso político. El Detective de Sonrisas es, no sé si lo muestro, si se va a observar, creo que sí. Detective de Sonrisas es una compilación resumida de mi tesis doctoral, donde exclusivamente me enfoco en la decodificación de 19 tipos diferentes de sonrisas que están entre, obviamente, los más importantes. Bueno, y el primero, como les había dicho, comunicación no verbal, donde están las categorías de actos no verbales, más inicial, y el anterior, al que me refería, Las Caras de la Mentira, les muestro la tapa, donde están todos los personajes de la política argentina y latinoamericana. Por otro lado, dicen si es que habría una recomendación por parte suya de algún libro relacionado a la comunicación no verbal, pero relacionado igual al neuromarketing. No
es un área en la que yo me haya explorado, hasta donde investigué en todo lo que tiene que ver con lo publicitario o el publicidad y marketing. Hay muy poco desarrollado, extrañamente, hay muy poca teoría, hay un desarrollo muy mínimo hasta ahora desde la academia, desde el campo teórico, desde los laboratorios de investigación, quizás porque quienes hacen investigación en ciencia básica consideran que meterse en algo como las formas de estimular el consumo no es de su agrado, no es de su interés, no les parece ético, y algo de razón podrían tener. Yo personalmente creo que si no es a través de codificadores humanos, lo que los software logran en términos de detectar emociones a través de cámaras colocadas estratégicamente en el pasillo de un supermercado, entre las góndolas o en las vidrieras de los comercios, para observar luego las reacciones, o en las plateas de las pruebas que se hacen por los trailers de las películas que se van a estrenar. Yo personalmente, por lo que he estudiado, lo que yo he estudiado me confirma, mejor dicho, y lo digo con total asertividad, de que esos modelos son muy deficientes, y que las conclusiones obtenidas a través de ese tipo de recursos puramente mecánicos son más bien para olvidar y pueden contener errores sumamente graves. Hay quienes creen en la fantasía del argumento de venta, de que algo te va a poder llevar a un lugar de percepción o te va a dar una información que vas a ser un maestro y alguien que tiene un conocimiento sobresaliente. Y bueno, todas esas son fantasías de omnipotencia que hablan de una personalidad inmadura, no totalmente integrada. Siempre hay un margen importante de error en la interpretación que podemos hacer sobre los comportamientos humanos, y la ciencia te da un sentido de humildad en este aspecto que es recomendable no olvidar. Yo quería hacer una pregunta, no sé si me escuchás. Escucho, sí. Sí. Saludar a Nico Berra y felicitarlo por su clara charla, y al doctor preguntarle si específicamente tiene alguna exploración en el tema de lenguaje no verbal en el área judicial, o sea, qué incidencia tiene el discurso de un fiscal o un defensor en algún alegato, cómo podría ser un manejo asertivo en relación a la congruencia entre el habla y el cuerpo. Bien, cómo no, con gusto. La comunicación no verbal o los análisis de integración del canal verbal y el canal no verbal se practica dentro del campo judicial en los Estados Unidos desde hace varias décadas, y hay estudios incluso allí especializados en temas tales como la selección de jurados. Ahora, por ejemplo, que en la Argentina vienen los juicios por jurados, la evaluación de los jurados y, por supuesto, que la evaluación de las declaraciones tanto de los imputados como de los testigos, como por otro lado también el comportamiento no verbal del abogado defensor, o integrado, el comportamiento no verbal, verbal integrado del abogado defensor o del fiscal, tienen importancia en los contextos de juicios orales y también en las etapas de instrucción, en las investigaciones previas en diferentes países, diferentes situaciones. En la Argentina no existe tal cosa como poder desarrollar un interrogatorio en sede policial, debido a la dictadura anterior, desde
me refiero a la de la década del 70 hasta el principio de los 80, ya no existen esas prácticas, mientras que lo que vemos que en los Estados Unidos el primer interrogatorio de un sospechoso y grabado con cámaras desde que toman todo su cuerpo y que luego son analizadas, es una práctica completamente común. En nuestro caso, recién está comenzando a despertar el interés. Yo vengo trabajando desde hace varios años en el tema. Durante la gestión anterior participé de un programa en criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde distintos profesionales íbamos a ilustrar, a instruir, a hablar de nuestras investigaciones y conocimiento al personal de ministerios públicos, no solamente fiscales, sino personal, secretarios y otros de los ministerios públicos en distintas provincias. Ese es un programa en el que estuve varios años. Y luego también un curso dictado en la AFUN, la Asociación de Funcionarios de los Ministerios Públicos Nacionales, especialmente enfocado a fiscales, dirigido por Carlos Rívolo, el fiscal que instruyó la causa Vudú y que consiguió que el juicio diera como resultado que Vudú pueda ir preso, aunque ahora está liberado. Va liberado, prisión domiciliaria. ¿Y qué más? Bueno, y mi trabajo en los últimos 3 años, tanto durante la gestión anterior como esta, con el Centro de Capacitación en Criminalística de la Prefectura Naval. Las fuentes fundamentales en las que hay que abrevar son 2. Por un lado, la Universidad de la British Columbia en Vancouver, su laboratorio de psicología forense, dirigido hasta hace pocos años por el doctor Stephen Porter y en la actualidad por la doctora Karen, creo que es Karen, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Ten Brinke. Ten con minúscula, Brinke con mayúscula, el apellido es Ten Brinke, el nombre no recuerdo, quien dirige actualmente el laboratorio, eso por un lado. Y por el lado europeo, el doctor Aldert Free, que se escribe, dado que es holandés, B corta, R, I y J al final, se pronuncia Free, Aldert Free, que dirige el laboratorio, también no recuerdo bien cómo se llama, pero que está situado en la Universidad Inglesa de Portsmouth. Ellos son los 2 centros fundamentales de investigación en el área de aplicación de la comunicación no verbal a los contextos forenses, tanto del cumplimiento de la ley como judicial. De los expositores. Sí, hola. Perfecto. Ya hemos llegado al final de la ronda de preguntas. Le daré la palabra a Sergio, por favor, para hacerle la entrega de su certificado. Bueno, muy amable. Bueno, buenas noches, doctor. Es un placer poder hacer entrega de este certificado por parte de la Universidad Católica, igualmente con la firma de las 3 autoridades superiores de esta institución. Muchas gracias por su tiempo, por su presencia, es de gran valor, y agradecerle nuevamente por la predisposición que tuvo ante nosotros para poder compartir tantos conocimientos de su parte. Adriana, ¿podrías compartirnos? Como les contaba en la reunión de ayer de presentación, he hecho el cálculo, han sido 5 veces la que he estado en Bolivia. La última vez no fue en Cochabamba, sino fue en Santa Cruz de la Sierra, pero anteriormente, como les contaba, también he tenido la posibilidad de conocer La Paz, obviamente, Sucre, que me ha gustado mucho, toda la zona del Titicaca, excursionando por allí, y Copacabana, y en el sur he tenido la posibilidad de estar en Tarija, y por eso recordaba, que no me contestaron ustedes, si eran la joya de Bolivia o el diamante de Bolivia.
¿Cómo era? Tarija Bueno, es... creo que bueno, una referencia puede ser La Joya, ¿no? Porque es considerado uno de los departamentos más lindos del país, ¿no? En cuanto a cultura, las personas mismas, así que podría ser considerado así, ¿no? Bueno, lo he visto inscrito en la propia ciudad de Tarija, en algún cartel, en la calle, y sin duda es muy bonito ahí donde ustedes viven. Tarija es una zona muy bonita, sin duda. A mí me gustó mucho. Así que un gusto estar con ustedes y recordar esa vez que tuve la oportunidad de visitarlos. No, muchas Muchísimas gracias a usted. gracias. Bueno, para dar finalización a nuestro evento, vamos a tener palabras por parte del abogado Marcelo Pacheco, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a todas las personas que nos honran con su presencia y nos acompañaron durante todo el conversatorio. Igual un saludo a la magíster María Carolina Soto, directora del Departamento de Ciencias Empresariales. Un saludo a los estudiantes Sergio Bejarano, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial, a Cristina Roda, presidente del Centro de Estudiantes de Comunicación Social, docentes, estudiantes, un saludo cordial para todos ustedes. A nombre de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional Tarija, extiendo un agradecimiento especial a nuestros excelentes expositores invitados. Realmente nos han regalado una tarde linda, entretenida, con mucho conocimiento, enseñanzas que, lo voy a decir así, no solamente nos apoyan en el ámbito académico, sino que nos ayudan también a entender y a poder afrontar este momento tan duro que estamos viviendo. Así que a todos ustedes muchas gracias, al docente Nicolás Berra, al docente Eduardo Vargas, al doctor Sergio Ruquil y doctor, gracias por los halagos para nuestra chura tierra Tarija. Y bueno, no lo queríamos decir nosotros, pero sí, es una de las ciudades más lindas que tenemos en Bolivia. Quienes de forma muy amable accedieron a colaborar con esta iniciativa académica de los centros de estudiantes, a quienes brindo un caluroso aplauso para ellos. Además que, bueno, todos estos mensajes que nos dejan, nos alientan a ser mejores personas. Yo lo entiendo así, un llamado para construir mejores relaciones sociales a través de la comunicación y la incidencia de la comunicación no verbal, tan importantes del mundo de la teoría y de la práctica. Mis felicitaciones para los centros de estudiantes de comunicación social e ingeniería comercial, quienes hicieron posible este conversatorio. A ellos simplemente un aplauso. Gracias. Y no me queda más que decirles, sigan adelante con más éxitos. Finalmente, deseo para todos los que me escuchen y sus familias que se encuentren muy bien de salud. Y si están atravesando por alguna dificultad en esta pandemia, bueno, pido a Dios les llene de paz y salud. Con esto, muchas gracias y muy buenas noches.